El acantilado de los lamentos. Una historia del charro negro. La niebla se arrastraba por el valle como dedos espectrales cuando Laura Méndez llegó al pueblo de San Miguel del Monte. Era fotógrafa de National Geographic y había viajado desde Ciudad de México, siguiendo rumores de un fenómeno atmosférico poco común, luces fantasmales que aparecían sobre el acantilado durante las madrugadas sin luna. Otro pueblo olvidado por el tiempo, pensó mientras su jeep atravesaba las calles empedradas. Las casas de adobe parecían encogerse bajo el peso de la noche, y las pocas personas que vio la observaron con una mezcla de curiosidad y algo que no pudo identificar del todo. Miedo, advertencia. Se hospedó en la única posada del pueblo, regentada por doña Remedios, una mujer de rostro surcado por arrugas profundas como cañones. «Viene por las luces, ¿verdad?», preguntó la anciana, mientras le entregaba una llave oxidada. Laura asintió, sorprendida. «Todos vienen por las luces», continuó doña Remedios, negando con la cabeza. «Pero nadie pregunta por qué existen. Nadie pregunta qué las causa. ¿Usted lo sabe?». La mujer guardó silencio un momento demasiado largo. El acantilado de los lamentos no es un lugar para los vivos después del anochecer. «Pero si va a ir de todas formas, lleve esto». Le extendió un pequeño saquito de tela que olía a hierbas y copal. «Y si ve al jinete, no lo mire directamente a los ojos nunca». Laura sonrió con educación, guardando el amuleto en su mochila, sin darle mayor importancia. Había escuchado cientos de supersticiones en sus viajes. Todas eran lo mismo, formas que la gente usaba para darle sentido al misterio. La primera noche llegó al acantilado poco después de las 3 de la madrugada. El lugar era imponente, a un precipicio de casi 100 metros que caía sobre un río que ya no existía, solo piedras y recuerdos de agua. La luna nueva dejaba el cielo tapizado de estrellas tan brillantes que casi no necesitaba linterna. Montó su equipo en cámara de largo alcance, trípode, sensores de temperatura y humedad, todo lo necesario para documentar fenómenos lumínicos. Luego esperó. El frío de la madrugada se colaba por su chamarra cuando lo vio por primera vez. A las 3:33 alto M, según el reloj de su cámara, apareció en el horizonte una figura ecuestre, completamente negra, recortada contra el cielo estrellado. El jinete estaba inmóvil en el borde mismo del acantilado, como si estuviera contemplando el abismo. Laura sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Instintivamente, apuntó su cámara hacia la figura y comenzó a disparar. El teleobjetivo acercó la imagen a un charro con sombrero de ala ancha, montado sobre un caballo que no se movía ni un milímetro. Todo en él era oscuridad absoluta, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Entonces sucedió algo imposible. A través del visor de la cámara, Laura vio que la silueta del jinete estaba duplicada. No era una doble exposición ni un error de lente. Era como si hubiera dos versiones del mismo jinete, una ligeramente desfasada de la otra, como dos realidades superpuestas que no terminaban de alinearse. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era un fenómeno atmosférico. Esto era otra cosa. Bajó la cámara para verlo con sus propios ojos. Pero cuando lo hizo, el jinete ya no estaba. Solo quedaba el viento silbando entre las rocas y el vacío oscuro del acantilado. Durante los siguientes 3 días, Laura investigó obsesivamente. Revisó las fotografías una y otra vez. La duplicación de la imagen era real. Estaba en cada toma. Consultó con colegas por email, pero ninguno tenía una explicación científica satisfactoria. En el pueblo, hizo preguntas. La mayoría de la gente evitaba hablar del tema, pero finalmente encontró a don Esteban, el hombre más anciano de San Miguel del Monte, quien aceptó hablarle a cambio de una botella de mezcal. «¿El charro negro?», dijo el viejo, saboreando el primer trago. «No es un fantasma cualquiera, es un cobrador, un pastor de almas perdidas». «¿Qué quiere decir?», preguntó Laura, grabando la conversación en su teléfono. «Hay personas que mueren,
pero no llegan a donde deben ir. Se quedan atrapadas entre mundos en confundidas. El charro negro las encuentra y las lleva a algún lado. Nadie sabe exactamente a dónde y por qué aquí, por qué este acantilado. Don Esteban la miró con ojos acuosos, pero penetrantes, porque este era un lugar sagrado, mucho antes de que los españoles llegaran. Un sitio donde el velo entre los mundos es delgado. Los antiguos lo sabían. Aquí se despedían de sus muertos. Hizo una pausa, pero después de la conquista, este lugar se volvió violento. Mucha sangre se derramó aquí, muchas almas quedaron sin descanso, y el charro apareció después. Algunos dicen que es un espíritu antiguo que tomó esa forma. Otros, que fue un hombre real que hizo un trato con el diablo. Pero todos coinciden en una cosa: si te ve, si realmente te ve, entonces ya eres parte de su colección. Laura sintió un nudo en el estómago, pero lo disimuló con escepticismo profesional. Son solo historias, don Esteban. El anciano sonrió tristemente. Eso pensaba el periodista que vino hace 5 años. Encontraron su cámara al pie del acantilado. Él nunca apareció. Las últimas fotos que tomó, negó con la cabeza, mostraban al charro cada vez más cerca. En la última imagen, el charro estaba detrás de él. Debería haber dejado de ir. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero Laura era científica, y la ciencia exigía evidencia, replicación, comprensión. Así que volvió al acantilado la 4ª noche, esta vez con más equipo, cámaras, con sensor de movimiento, grabadoras de audio, incluso un detector de campos electromagnéticos que un colega paranormal le había prestado medio en broma. Esta vez, el charro apareció más temprano, a las 2:47 de la mañana, y estaba más cerca que antes. Laura podía distinguir ahora detalles que no había visto en las primeras noches: las espuelas de plata que brillaban con luz propia, el sombrero adornado con hilo de plata que formaba diseños que dolían a la vista, el caballo, cuyas crines parecían hechas de humo negro, y los ojos. Aunque estaba a varios metros de distancia, Laura podía sentir la mirada del charro clavada en ella. Eran ojos que no reflejaban luz, pozos de vacío absoluto. Recordó las palabras de doña Remedios Antíosaton: no lo mire directamente a los ojos, Ann. Pero ya era tarde. El detector electromagnético comenzó a enloquecer, emitiendo pitidos frenéticos. La temperatura bajó tan bruscamente que su aliento se volvió vapor denso. Y entonces, a través del visor de su cámara, vio algo que heló su sangre. El charro no estaba solo. Detrás de él, emergiendo de la niebla como recuerdos hechos carne, había figuras, decenas de ellas, ancientos, siluetas translúcidas de hombres, mujeres, niños, todos caminando en una procesión silenciosa hacia el borde del acantilado. Almas perdidas que el charro había reunido. Y entonces, él se movió por primera vez en todas las noches que Laura lo había observado. El charro negro espoleó su caballo y comenzó a cabalgar, no hacia el abismo, sino hacia ella. Laura quiso correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pegajoso. El sonido de los cascos contra la roca resonaba en su pecho como tambores de guerra. El charro se detuvo apenas 3 metros de ella. Desde esa distancia, Laura pudo verlo claramente. No era solo negro, era la ausencia misma de luz. Un vacío con forma de hombre, y su rostro, donde debería haber un rostro, solo había oscuridad y 2 ojos, que eran puertas a la nada. ¿Por qué me sigues? La voz del charro no vino de ninguna parte y de todas partes a la vez. Era profunda, antigua, resonante, como campanas de iglesia tocando por los muertos. Laura encontró su voz, temblorosa, pero presente. Solo quiero entender. Ando, comentar. Yo soy fotógrafa. El charro inclinó la cabeza, un gesto casi curioso. Los que buscan entender a menudo encuentran más de lo que deseaban. ¿Qué eres? Soy el camino para los que no tienen camino. Soy el guía
de los olvidados. Su caballo resopló, y el sonido fue como el suspiro de 1000 voces. Soy el que aparece cuando el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se tocan. Las almas. Las almas. Laura señaló con mano temblorosa hacia las figuras espectrales. Las llevas al más allá, las llevo a donde pertenecen. Algunos están listos en otros. Hizo una pausa significativa. Aún no. Yo estoy. No pudo terminar la pregunta. El charro se acercó más, y Laura sintió el frío de la tumba emanando de él. No, todavía no, pero estás parada en el umbral. Cada noche que vienes aquí, una parte de ti se queda. El velo te reconoce ahora ha marcado. Laura recordó entonces el amuleto que doña Remedios le había dado. Lo sacó con manos temblorosas del bolsillo de su chamarra. El charro retrocedió ligeramente. Y por primera vez, Laura percibió algo parecido al respeto en su lenguaje corporal. La curandera tiene poder, todavía, dijo. Eso te protegerán, por ahora. Pero el umbral, no olvida, una vez que has sido vista por el que cabalga entre mundos, siempre llevarás esa marca. ¿Qué debo hacer? Vete a no regreses y no hables de lo que has visto, porque las palabras tienen poder. Cada vez que cuentes esta historia, fortaleces el vínculo. Cada imagen que muestres es una invocación. Pero las fotografías son la evidencia. Evidencia, una risa profunda y sin humor. ¿Para qué? Para que otros vengan. Para que más almas curiosas se acerquen al borde y caigan. El conocimiento tiene un precio. Ahora lo sabes. El charro negro dio media vuelta con su caballo. Te doy esta única advertencia por respeto al amuleto que portas y a la mujer que te lo dio. Pero no habrá segunda oportunidad. Si vuelves, serás parte de la procesión. Y entonces, tú también cabalgarás conmigo para siempre. Y con esas palabras, el charro y toda su procesión de almas se desvanecieron como humo en el viento. Solo quedó el silencio del acantilado y el sonido del corazón de Laura latiendo desbocado. Laura empacó esa misma madrugada y abandonó San Miguel del Monte antes del amanecer. No se despidió de nadie, ni siquiera de doña Remedios. Durante el viaje de regreso a la ciudad, tomó una decisión. Borró todas las fotografías del charro. Cada una de ellas destruyó las tarjetas de memoria. Eliminó los respaldos. Algunos misterios, comprendió, no estaban hechos para ser revelados. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartirse. Escribió en su diario en el fenómeno lumínico, reportado en San Miguel del Monte, resultó ser un reflejo atmosférico común, sin valor científico. No recomiendo futuras investigaciones en el sitio, pero en las noches, especialmente en las noches sin luna, Laura despertaba con el sonido de cascos en su cabeza. Y a veces, solo a veces, cuando se miraba al espejo en la oscuridad, veía una segunda silueta detrás de la suya. Una sombra que no debería estar ahí, a la marca del umbral. Sabía que el charro negro esperaba paciente en eterno, porque, para los que cabalgan entre mundos, el tiempo no significa nada. Y las deudas siempre se cobran. Epílogo. Años después, un joven videoblogger llegó a San Miguel del Monte. Siguiendo la leyenda del charro negro que había encontrado en foros de internet, llevaba consigo un dron con cámara nocturna y equipo de grabación profesional. Doña Remedios, ahora aún más anciana, lo vio llegar y negó con la cabeza. Otro más, murmuró. Nunca aprenden. Le ofreció un amuleto, pero el joven lo rechazó con una sonrisa condescendiente. Es para un video, abuelita. No creo en esas cosas. Esa noche, el dron capturó imágenes espectaculares. Un jinete negro en el acantilado. Una procesión de figuras espectrales. Todo perfecto para su canal. Pero cuando el joven intentó regresar al pueblo, se dio cuenta de que no podía encontrar el camino. Daba vueltas y vueltas, siempre regresando al acantilado. Y cada vez que regresaba, el charro estaba más cerca. En su última transmisión en vivo, con miles de espectadores mirando, el joven gritó mientras la cámara mostraba al charro negro detrás de él, extendiendo una mano oscura
como la noche. La transmisión se cortó. Nunca encontraron su cuerpo, solo su cámara, al pie del acantilado de los lamentos. Y en la última imagen grabada, se podía ver claramente el joven caminando en la procesión de los muertos, siguiendo al charro negro hacia la oscuridad. Porque algunos precios se pagan con más que dinero, se pagan con el alma.